¿Qué tal, estimados estudiantes? Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que puedan ver este video. El tema del día de hoy, bueno, este tema es de recuperación, pues no. El tema que vamos a ver en química es de leyes o ley de gases, en la cual aquí nosotros vamos a tener tres tipos de leyes, ¿ya? Tenemos la ley de Boyle, tenemos la ley de Charles y también la ley de Gay-Lussac. Ahora, ustedes podrán verificar en esta imagen que dice PBT. P, chicos, significa presión, presión. B, volumen. Y T, de temperatura. Ustedes podrán ver aquí, esta es ley de combinada de los gases, es decir, es una combinación de todas las fórmulas que ustedes ven aquí. Ley de Boyle me indica presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Tenemos la ley de Charles, me indica volumen 1 sobre temperatura 1 igual volumen 2 sobre temperatura 2. En la tercera ley nosotros tenemos la ley de Gay-Lussac, presión 1 sobre temperatura 1 igual presión 2 sobre temperatura 2. Entonces podemos verificar que son tres leyes y por ende son tres fórmulas diferentes. Entonces eso significa que el procedimiento es diferente. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos, podemos observar, nosotros podemos observar, chicos, que en estos ejercicios, nosotros aquí incluso ya tenemos la fórmula, pues, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Es cuestión de leer y analizar detenidamente. ¿Ok? Chicos, cuando nosotros nos referimos a un volumen, nos podemos referir a algo que tenga peso, una masa, puede ser gramos, puede ser litros. Eso se refiere a volumen, ¿ok? A volumen, ¿ya? Aquí me indica un gas ocupa 6 litros. 6 litros. Entonces, si un gas ocupa 6 litros, por ende, ¿qué me indica? De que es volumen. Eso tiene peso, ¿ya? Tiene peso. Y si tal vez en vez de litros fuera 6, me invento, 6 kilos también, sigue siendo volumen. Pero en este caso me indica litros. Un gas ocupa 6 litros. 6 litros. Entonces, es cuestión de analizar. Ustedes tienen aquí en este caso, me indica Boyle, tienen la presión, presión 1 por volumen 2 igual presión 2 por volumen 2. ¿Ok? Entonces, es cuestión de analizar. Me indica un gas ocupa 6 litros. Ah, correcto. Si un gas me ocupa 6 litros, por ende, pongo 6L. Dice, a una presión de 2 atmósferas. Entonces, ahora, a una presión de 2 atmósferas. Entonces aquí tengo presión 1, presión 2. Entonces, si a mí ya me están dando aquí la presión de 2 atmósferas, primero presión, entonces por ende, este sería mi presión 1. ¿Por qué razón? Porque luego de que me indique un gas ocupa 6 litros, sería parte de mi volumen 1, 6 litros. A una presión de 2 atmósferas, significa que a una presión de 2 atmósferas sería mi siguiente dato. Entonces, como los datos aquí son en orden, entonces pregunto qué sería primero, presión 1 o presión 2. Por ende, presión 1. Entonces, este dato que me están indicando, presión de 2 atmósferas, por ende sería el dato de mi presión 1. Punto aparte. Si la presión aumenta a 4 atmósferas, me están dando otro dato. Yo ya tengo presión 1. ¿Cuál es mi siguiente dato? Me indica si la presión aumenta. Es decir, en la presión uno teníamos 2 atmósferas. Pero en el siguiente dato me indica que ya no tiene 2 atmósferas, aumentó el doble. Si la presión aumenta a 4 atmósferas, entonces en presión 2 serían 4,
atm, 4 atmósferas, ¿ok? Listo. ¿Cuál será el volumen final? Es decir, yo no sé, desconozco cuál es mi volumen final. Solamente me indica, solamente a mí me está indicando, por favor, que un gas ocupa 6 litros. Entonces, si ocupa 6 litros, por ende, ese es mi volumen, ¿ok? Ese es mi volumen. Luego tenemos a una presión de 2 atmósferas. Ese es el segundo dato que me están dando. Pero como a mí me están dando presión, entonces nosotros vamos a llenar acá, chicos, de manera ordenada. Si me están hablando de presión, por ende, el valor de 2 atm pasaría a la presión 1. ¿Ok? Siguiente, tenemos, si la presión aumenta, es decir, en la presión 1 teníamos 2 atmósferas, de tener 2 atmósferas, ¿qué va a pasar en el siguiente dato? Que la presión me aumenta el doble. Si la presión aumenta a 4 atmósferas, entonces el 4 atmósferas lo vamos a poner ¿dónde? En el P2, presión 2. Entonces, siguiente me indica cuál será el volumen final. Entonces, yo ya tengo mis tres datos. El único dato que yo desconozco, que yo no sé, sería mi volumen 2, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a reemplazar tal cual como nosotros tenemos en la fórmula, que me indica presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Entonces, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos aquí, presión 1, ¿cuál es el valor o cuál es el valor de presión 1? Vamos, analicemos la fórmula, por favor, y vamos reemplazando. Presión 1. ¿Cuál es el valor de presión 1? 2 atmósferas. Por volumen 1. ¿Cuál es mi volumen 1? Me indica que volumen 1 son 6 litros. 6 litros. Igual. ¿Ok? Igual. Presión 2 por volumen 2. Entonces vámonos por acá. Tenemos presión 2, correcto. Presión 2. ¿Cuál es el valor de presión 2? 4 atmósferas. Volumen 2. Volumen 2 no agrego porque volumen 2 es lo que desconozco. ¿Ok? Entonces sigamos reemplazando. Aquí tenemos 2 atmósferas por 6 litros. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. 12. Igual a 4 atmósferas. Significa, chicos, significa que vamos a hacer una división. 4, perdón, 12 dividido para 4. 12 dividido para 4, vamos a hacer una división, 12 dividido para 4, vamos a tener una totalidad de ¿cuánto? De 3, de 3, pues, ¿no? ¿Qué me indica? ¿Cuál será el volumen final de 3 litros? Ese sería mi resultado. Vuelvo y repito. Este ejercicio es de Boyle, ¿ok? Hablamos sobre lo que es la presión 1. Mi fórmula está constituida por presión 1 por volumen 1 igual presión 2 por volumen 2. Ya. ¿Qué me indica el enunciado o el ejercicio? Me indica, un gas ocupa 6 litros a una presión de 2 atmósferas. Si la presión aumenta a 4 atmósferas, ¿cuál será el volumen final? ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a organizar B1, B1. Después viene presión 2 otra vez, presión 2 2 puntos y volumen 2 puntos. Pues no, ya, listo. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a leer el enunciado, vamos a leer, ¿ok? Y directamente percatarnos ya de ver los datos. Pues no, ¿qué me indica? ¿Cuál es la primera pista o cuál es el primer dato que me dan? Un gas ocupa 6 litros. Entonces, 6 litros. 6 litros no es presión. 6 litros es volumen. Entonces, como a mí ya me están dando el primer dato que es volumen, entonces el primer dato que me están dando, por ende, sería volumen 1, no volumen 2. Volumen 1. ¿Ok? Entonces yo vengo y escribo los 6 litros.
Correcto. Volumen uno. Correcto. Ahora, a una presión de 2 atmósferas. A una presión de 2 atmósferas. Entonces, si a mí ya me están hablando de presión y me están hablando por primera vez de presión, por ende, este sería mi presión número uno. Mi presión número uno. Entonces, la presión uno me indica que vale 2 atmósferas. ¿Dónde tengo presión uno? Acá. Entonces escribo 2 atmósferas. Siguiente punto. Si la presión aumenta a 4 atmósferas, sí, ay, me vuelven a hablar de presión otra vez. Entonces, esta es la segunda vez que me hablan de presión. Por ende, esta sería mi segunda presión. Entonces, hace rato me indicaron que la presión uno tiene 2 atmósferas, pero resulta que en la presión 2, de tener 2 atmósferas, aumentó ¿a cuánto? A 4. Entonces, en presión 2 ponemos 4 atmósferas. Ya. Entonces, me indica, me hace una pregunta o un cuestionamiento, ¿cuál será el volumen final? Entonces yo solamente tengo el volumen uno, pero yo desconozco el volumen 2 porque no me están dando los datos. Entonces, el volumen 2 es lo que desconozco. Por ende, el ejercicio que voy a hacer es para buscar el valor del volumen 2. Entonces, nosotros con estos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos es a reemplazar con estos datos nosotros vamos a reemplazar sobre nuestra fórmula. ¿Cuánto me indica? Aquí tenemos en la fórmula presión uno por volumen uno igual presión 2 por volumen 2. Ahora, ¿cuánto a mí me equivale presión uno? Presión uno me indica que me equivale a 2 atmósferas. Entonces pongo 2 atmósferas por, por, ¿cuánto? Aquí vemos presión uno, presión uno. Por, ahora vemos que volumen uno me están mencionando el volumen uno. ¿Cuál es el valor de volumen uno? 6 litros. Entonces, ya, P1 por V1 significa 2 atmósferas por 6 litros, que es igual a presión 2 por volumen 2. Pero veo que aquí en los ejercicios que yo tengo solamente me habla de que solo tengo disposición en la presión 2. Entonces ponemos presión 2, que sería 4 atmósferas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Solamente tenemos que multiplicar y seguir con lo demás, con los demás eh, pasos para realizar el ejercicio. Entonces tenemos 2 atmósferas por 6 litros. ¿Cuánto me equivale? A 12. Igual a 4 atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? 12 dividido para 4. ¿Cuánto se nos hace? 3 litros. ¿Por qué 3 litros? Porque la pregunta me dice, ¿cuál será el volumen final? ¿Y qué volumen es el que estamos hablando en este caso? Litros. Litros. Entonces, por ende, 12 dividido para 4 son 3 litros. ¿Ok? 3 litros. Muy bien. Ahora sí, vamos por el siguiente ejercicio, también de Boyle. Dice, un cilindro contiene un gas con un volumen de 10 litros a 1,2 atmósferas. Si la presión cambia a 0,8 atmósferas, ¿cuál será el volumen? Vamos, listo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos presión uno, volumen uno, otra vez presión 2, volumen 2. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy escribiendo lo mismo que está acá en la fórmula. Pues no, presión uno, volumen uno, presión 2 y volumen 2. Correcto. Ahora es cuestión de leer y analizar lo que me pide el ejercicio. Pues no. Me indica, un cilindro contiene un cilindro contiene un gas con un volumen de 10 litros. Un cilindro contiene un gas con un volumen de 10 litros. Es decir, aquí ya me está diciendo volumen de golpe.
Entonces, como es el primer volumen que me están mencionando, es el primer dato, por ende este sería el volumen uno. ¿Dónde tengo volumen yo acá uno? Volumen uno. ¿Cuánto me equivale? A 10 litros. ¿A cuánto? A una presión de 1,2 atmósferas. Atmósferas se refiere a presión. Entonces, si me indica que nosotros tenemos un gas con un volumen de 10 litros a una presión de 1,2 atmósferas, por ende, esta presión sería mi presión número uno. ¿Dónde nosotros tenemos presión uno? Presión uno tenemos acá. 1,2, 1,2 atmósferas. Atmósferas. Correcto. ¿Qué me indica? Si la presión cambia, es decir, si la presión disminuye, porque si nos podemos dar cuenta que la primera presión me indica que tiene 1,2 atmósferas, la presión uno, pero luego vuelven a hablarme otra vez de otra presión y ya vemos, podemos notar que en antes la presión uno me equivalía a 1,2, pero ahora la presión ha cambiado. Minoró o disminuyó ¿a cuánto? A 0,8 atmósferas. Me volvieron a hablar de presión, entonces por ende este sería la presión 2, ¿ok? La presión 2. Y por consiguiente nosotros tenemos, ¿cuál es el nuevo volumen? Entonces yo no lo sé todavía, yo no sé cuál es el nuevo volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a reemplazar con la fórmula. Pues no, tenemos presión uno, volumen uno, presión 2, presión 2. Pero veo que volumen 2 y volumen 2 no tengo. Entonces, bueno, igualmente vamos a reemplazar con lo que tenemos. Pues no. Entonces, en la presión uno, ¿cuál es mi valor? Tenemos 1,2 atmósferas por 1,2 atmósferas. Ya tenemos el valor de presión uno que me indica 1,2 atmósferas, presión uno por volumen uno. Aquí en la fórmula vemos volumen uno. ¿Cuál es la fórmula, o perdón, cuál es el valor de volumen uno? Me indica 10 litros, ¿ok? 10 litros. Ahora me indica presión 2. ¿Cuál es el valor de la presión 2? Ah, ok, presión 2 es 0,8 atmósferas. Atmósferas. Entonces, por favor, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer la multiplicación, por favor, de 1,2 por 10. 1,2 por 10, que en total se les hace un total de 12. De 12. De 12 dividido para, lo vamos a dividir para qué? Para en este caso, el dato que me sobra, es lo que tenemos que hacer, lo tenemos que dividir para el dato que me sobra. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para dar con el nuevo volumen. Entonces, 12 dividido para 0,8, 12 dividido para 0,8 me da un total de 15. Me da un total de 15. ¿Ok? Es lo que me indica la calculadora, pues no. 12 dividido para 0,8 me indica que es 15. Entonces eso. Vamos por el tercero, por favor. Vamos con otra de Boyle. Ahora me indica, un gas ocupa 5,2 litros a una presión de 3 atmósferas. Si la presión disminuye a 1,5 atmósferas, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Me olvidé decir que serían 15 litros. 15 litros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me indica cuál será el nuevo volumen. Entonces, ¿qué volumen estamos hablando?
¿De qué? ¿De cuál? De litros. Entonces, por ende. Ahora, vamos otra vez con otro ejercicio también de Boyle, por favor. Correcto. Ahora sí, escribimos igual B1, B2 y B2. ¿Ok? Entonces, dos, correcto. Ahora sí, me indica, un gas ocupa 5,2 litros. Entonces, si me habla de litros, por ejemplo, me está hablando de qué? De, en este caso, me va a hablar del volumen uno. Me están hablando del volumen uno. Ya, me habla de litros, por ende, ok, un gas ocupa 5,2 litros. Entonces, si me habla de litros, ok, 5,2 litros en volumen uno a una presión de 3 atmósferas. Ah, acá me dan otro dato, me habla de presión, me habla de la primera presión. Entonces, si me habla de la primera presión o del primer dato de presión, sería presión uno. ¿Ya? ¿Cuál sería el valor de la presión uno? 3 atmósferas. ¿Ok? Vamos. Ahora me dice, si la presión disminuye a 1,2 atmósferas, es decir, que en la presión uno teníamos 3 atmósferas. Pero ahora resulta que después la presión disminuyó a la mitad y me vuelven a hablar otra vez de presión. ¿Qué significa? Que esta sería mi presión 2. Mi presión 2. Ahora, ¿cuánto me equivale la presión 2? 1,5 atmósferas. ¿Ok? Ahora me indica cuál será el nuevo volumen del gas. Entonces, como esos datos yo no lo sé, por ende lo pongo como incógnita. ¿Ok? Listo. Entonces, si yo ya tengo los datos, comienzo a reemplazar. Veo la fórmula, a mí me indica la fórmula que presión uno por volumen uno. ¿Cuál es la presión uno? Presión uno me indica que vale 3 atmósferas. 3 atmósferas por volumen uno. Por volumen uno. ¿Y cuánto me equivale volumen uno? 5,2 litros. ¿Ok? 5,2 litros. Que es igual. Me indica que vamos a buscar también la presión 2. ¿Cuál es el valor de presión 2? Correcto. Presión 2 me indica 1,5. 1,5 atmósferas. ¿Ok? Y volumen 2, vamos por acá, volumen 2 es mi incógnita. Entonces, vamos a sacar en este caso, vamos a sacar cálculos para determinar cuál es mi nuevo volumen, pues, ¿no? Listo, entonces tenemos, vamos a hacer la multiplicación, tenemos 3 atmósferas por 5,2 litros. 3 por 5,2 a mí me indica que es un valor de 15,6, ¿verdad? 15,6 será dividido por ¿cuánto? Es decir, 3 por 5,2 a mí me da un resultado de 15,6, pero tengo este 1,5 atmósferas. Entonces, el resultado del 3 por 5,2, que tengo un resultado total de 15,6, será dividido para 1,5. Entonces, 15,6 dividido para 1,5 me da una totalidad de ¿cuánto? De 10,4 litros. ¿Y por qué litros? Porque me dice cuál será el nuevo volumen del gas. Y qué, en este caso, ¿qué sistema de medida nosotros tenemos en volumen? Bueno, tenemos litros. Por ende, si me indica cuál será el nuevo volumen del gas, será en litros, pues, ¿no? Bueno. Por el momento, eso es lo que puedo avanzar en este caso de Boyle, pues no.
Posteriormente me falta de Charles, que tenemos también tres ejercicios, y de Gay-Lussac, acá tenemos las fórmulas, acá también cambia un poco, entonces el procedimiento también cambia, pues, ¿no? Entonces eso. Bueno, de mi parte, por el momento doy un stand-by hasta poder grabar Ley de Charles y también Gay-Lussac. De mi parte, eso ha sido todo. Gracias.